Querido profesor, soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar: cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por personas formadas en escuelas, liceos y universidades. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación y le ruego, ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eymans educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Queridos maestros en formación, con esta reflexión queremos contextualizar todos los factores que inciden en el proceso educativo. Pueden haber los mejores modelos pedagógicos, excelentes relaciones al interior de la institución, pero siempre la educación va a estar marcada por un contexto social, por una realidad que atañe a toda una comunidad. Pero ya ubicándonos en su contexto de maestros en formación de grado 10º, corresponde revisar e iniciar ese proceso de observación dentro de su práctica pedagógica como estudiantes de grado 10º. En este contexto de los modelos pedagógicos, es importante que ustedes repasen qué fue lo que desarrollamos en el anterior logro, en el que contextualizamos los elementos que todo modelo pedagógico debe tener. Un modelo es una guía, ¿no es cierto? Una pauta que orienta qué hacer con respecto a algo. Por eso tenemos muchos modelos. Uno de nuestros padres vienen siendo modelos de valores, de formas de ser como personas. Tenemos modelos que sirven para ser replicados porque nos parecen que son extraordinarios y que podemos seguir su ejemplo. En educación se han establecido muchos modelos pedagógicos y también hay muchas clasificaciones sobre esos modelos. Retomando entonces los elementos que un modelo pedagógico debe tener, encontramos que todo modelo tiene una meta. ¿Qué ser humano quiere formar? ¿A través de qué objetivos? ¿A través de qué contenidos? ¿Cuál es la función que tiene el maestro y cuál es el papel que tiene el estudiante? ¿Cómo hay que evaluar esos procesos de educación? ¿Qué metodología hay que aplicar? Básicamente, de una manera sencilla, esos son los elementos que revisamos en nuestro logro anterior y que ustedes los contextualizaron y los reconocieron en el modelo constructivista y en el modelo tradicional. Pero resulta que esos no son los únicos modelos. Nosotros utilizamos esos dos modelos como pretexto para identificar los elementos. Como les decía hace un momento, existen muchísimas clasificaciones de modelos pedagógicos. Y aquí les he traído un autor, Alexander Ortiz Ocaña. Él es colombiano y tiene un documento muy interesante en el que clasifica. Alexander Ortiz Ocaña hace una clasificación muy variada de los modelos pedagógicos que podemos encontrar. Dentro de esas clasificaciones que él propone, tenemos, por ejemplo, la primera clasificación, la primera línea, en la que él nos determina o dice que la educación puede clasificarse, diferenciarse, establecerse desde dos líneas. Todos los modelos pedagógicos que pertenecen a la escuela pasiva y todos los modelos pedagógicos que pertenecen a la escuela activa.
De una manera muy concreta, muy sencilla, podemos decir que las características que identifican a la escuela pasiva es aquella donde el maestro posee una amplia formación en su área y pretende transmitir esos conocimientos y las normas que una familia y una sociedad necesita en los estudiantes, pero considera que los estudiantes no tienen la capacidad para reflexionar, refutar, indagar. Lo único que hace es transmitir esa información, formar la conducta. Son todos esos modelos en los que se desarrolla la memoria, se avanza y se pretende hacer que los estudiantes tengan amplios conocimientos en una determinada ciencia a través de procesos de instrucción. Por otra parte, la escuela activa tiene un rol completamente diferente. Ya, mire, esta organización de grupo de los niños jugando con material me da a mí la idea de que es esa otra línea en la que el centro del proceso es el estudiante. Se creen sus capacidades, se le facilitan actividades de tal manera que el estudiante reflexione y participe en la construcción de su conocimiento. Esta es la primera clasificación que podemos encontrar cuando se habla de unos modelos que pertenecen a esta escuela pasiva y unos modelos que pertenecen a la escuela activa. Por otra parte, otra clasificación que nos proponen, encontramos al autor Blanchard, quien da 3 líneas en cambio, ya no 2, sino 3. Y dice que los modelos pedagógicos se caracterizan porque hay unos que se preocupan o se enfocan en el desarrollo de unos contenidos, otros que se enfocan en el de alcance un cambio de actitud en los estudiantes y otro que se centra en los procesos. En estos contenidos, si ponemos mucha atención, mire que tiene unas características muy similares con la escuela pasiva. ¿Por qué? Porque se preocupa por transmitir mucha información. El profesor es el protagonista del proceso educativo y al desarrollar la memoria se procura que el estudiante tenga una amplia formación, una amplia instrucción, una acervo cultural bastante amplio y entre más información tenga se lo considera pues como un estudiante sobresaliente. Por su parte, los modelos centrados en los efectos son aquellos en los que de alguna manera se busca alcanzar unos objetivos con el estudiante. Se le da una participación mínima en la posibilidad de que él desarrolle ciertas acciones que demuestra de que él sabe sobre un determinado tema. No que lo comprenda, sino que lo sabe. Por ejemplo, señalar las partes de una montaña, organizar, ordenar una oración, relacionar dos frases que se complementen. Son acciones que para este tipo de modelos demuestran que hay un aprendizaje. Por otra parte, están los modelos pedagógicos que se centran en los procesos. Mire que aquí ya nos iríamos por la línea de la escuela activa. ¿Por qué? Porque hay una praxis, una reflexión, hay una acción del proceso educativo. ¿De quién? Del estudiante, acompañado de su maestro, quienes ven la educación como esa posibilidad de transformar la sociedad. Segunda clasificación. La tercera es muy similar a la que nosotros miramos en nuestro logro anterior, porque este señor Rafael Flores Ochoa, también colombiano, propone que dentro de toda la historia de la educación se han propuesto cinco modelos pedagógicos. El primero es el modelo tradicional. Aquí vemos el maestro que le recibe de memoria a su estudiante, que transmite información, que forma el carácter del estudiante. Él sabe lo que tiene que hacer y no
hay reparo con eso que tiene que hacer, porque el maestro es el que tiene la razón, el que tiene el conocimiento y el que lo forma y lo instruye de manera hábil en una determinada área. En el conductismo se forma al estudiante basados en unos premios, en unos castigos, en un estímulo para que alcanzar una respuesta del estudiante. ¿Cuál es ese estímulo? El estímulo es que él va a obtener un 5 si hace bien una evaluación, pero va a tener un castigo, un 1 si no lo pasa, si, va a perder el año y va a volver a hacer la evaluación hasta que él demuestre que ya es capaz de hacerlo. Eh, este modelo conductista es muy influenciado por la psicología de la Gestalt, de Pavlov, de Watson, quienes trajeron los experimentos que hicieron con animalitos. Por ejemplo, a un perrito se le muestra alimento, el perrito saliva, o se hace un experimento con unas palomas y se les prende un bombillo cada vez que se les pone comida. La palomita se acostumbra a que cada vez que siente el bombillo ya y mecánicamente va a buscar su alimento. Y eso mismo lo experimentaron con en la educación, diciendo que nosotros somos una respuesta siempre a un estímulo. Por ejemplo, el juego. Usted hace un juego pensando en el premio que va a recibir, en que usted quiere ser el ganador y no lo realiza pensando en la lógica que tiene el juego. Lo realiza con ese estímulo y esa base conductual. Usted, por ejemplo, va a una clase cuando el profesor le dice, si usted se demora, va a tener 0,5 puntos menos por llegar tarde. Si yo llego y usted no está, le bajo 0,5 puntos. Y usted sabe que debe estar allí para que su profesor no le baje la nota. Y lo hace porque es un estímulo que hay dentro de la formación de su conducta. Usted no lo hace porque sabe que debe estar allí, sino porque va a recibir un castigo si no lo está. Por otra parte, el modelo romántico lo que nos dice es que cada niño ya nace dotado por unas ansias de saber, de conocimiento, todos tienen unas habilidades, unas destrezas y hay que dejarlo que esas destrezas y habilidades se desarrollen de manera natural. El niño aprende cada día dependiendo de lo que él quiere hacer con respecto a la educación. Si ese día el niño quiere simplemente mirar el sol como aparece en la imagen, pues hay que dejarlo porque de allí surgirá esa inspiración para que él aprenda. Deja a un lado, totalmente desaparece el rol del maestro, él va acompañando a sus estudiantes sin que haya mucho impacto dentro de ese proceso educativo. Podría decirse que este es básicamente para un preescolar o para la primaria. Mm, con él se complementa, por ejemplo, otros modelos que ya tienen una estructura más particular como la escuela activa, pero surge de aquí, de este modelo romántico. El modelo desarrollista se enfoca ya en el que plantea el desarrollo cognitivo del estudiante, en el llevarlo a pensar, a reflexionar, a desarrollar todas sus habilidades de pensamiento, hacer paráfrasis, y inferencias para interpretar, comprender, analizar, mm, indagar. Son habilidades del pensamiento que se desarrollan desde un modelo de llamado desarrollista. Y el modelo social es aquel modelo que lleva a la reflexión desde la educación, trasladar ese conocimiento que se ve como una totalidad, no por áreas, sino como un conjunto, todo un conjunto del conocimiento, se aprovecha para contextualizarlo en la realidad que rodea al niño y transformar. Tiene una visión social porque la escuela no se desvincula de la sociedad, sino que lleva al niño, por ejemplo, a identificar qué dificultades tiene su comunidad para ser él el gestor de la transformación. Cuando se vulneran los derechos, se analizan todos los factores que inciden en esa vulneración y se lo lleva a que el estudiante sea crítico y propositivo ante esas situaciones.
Finalmente, otra clasificación que encontramos es la que propone este señor Julián de Zuviría, también colombiano. Y este señor Julián de Zuviría lo que nos propone es que la educación puede plantearse desde 3 líneas de acción. ¿Cuáles son esas líneas? Muy similares a las clasificaciones que hemos visto anteriormente. Entonces tenemos que la primera clasificación corresponde al modelo heteroestructurante. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice hetero? Porque es otro el que forma las estructuras del conocimiento de ese estudiante. Se transmiten un conjunto de normas, de informaciones. Hay una metodología magistocentrista. ¿Qué es magistocentrista? Que esa metodología es expositiva, en la que el maestro se encarga de transmitir una información, es rutinaria y mecanicista. Si ustedes hacen un alto en este momento, pueden ya ir retomando qué otros modelos, escuelas, líneas, visiones tienen esta misma connotación. En el modelo autoestructurante encontramos todos aquellos modelos que confirman que el estudiante es el centro del proceso, o sea, lo contrario de acá, y que él, a través de la observación, de la práctica, de revisar unos centros de interés, es capaz de eh, identificar unos elementos fundamentales dentro de su proceso educativo. El niño es quien crea, el que busca, el que indaga, observa, experimenta. Sus preguntas, sus intereses, sus inquietudes son la base para que el maestro sea quien eh, plantee y organice todo el currículo de tal manera que se responda a esas expectativas. Se cree en que el estudiante por sí solo es capaz de aprender. No se ve la influencia que tiene ni la familia, ni la sociedad, ni los compañeros en ese aprendizaje. Por otra parte, encontramos el modelo dialogante. Este modelo se preocupa porque se vea al ser humano como un ser integral, un ser que piensa, pero también que siente, que se desarrolla con el otro y que debe ser sensible ante la realidad del otro para proponer alternativas de solución. Este modelo, que es propio de Julián de Zuviría, lleva a motivar el desarrollo del estudiante. No tanto que aprenda, sino que se desarrolle. ¿Por qué hablamos de desarrollo? Porque ve como un proceso integral la educación, que sea un niño capaz de pensar, es decir, que se haga preguntas, pero que también busque las respuestas, acompañado, orientado por su maestro, pero él es básicamente el que le va guiando sin que sea el quien le responda esas preguntas. Además, el estudiante aprende en interacción con los otros. Se sabe que un niño cuando llega a la escuela ya tiene unas habilidades, unos conocimientos, y ese conocimiento que tiene se reconstruye dentro de la escuela y se va enriqueciendo con todas las experiencias. Además, después de que hay un proceso conjunto, colectivo, social del aprendizaje, se lleva al estudiante a reflexionar de una manera crítica sobre esa realidad. Nos dice Julián de Zuviría, ¿cuántas dificultades tiene un estudiante en el proceso educativo? ¿Qué realidades mira en su entorno? ¿Cuántos compañeros llegarán sin comer? ¿Cómo se vulneran los derechos? ¿Qué es la democracia? Y entonces el estudiante, ante ese desarrollo de su capacidad de pensar, es capaz de asumir una posición crítica y de argumentar con ideas que él mismo ha construido basado en investigación y dice, lo que está pasando es esto. Y no es por lo que los otros piensen, sino porque él tiene una fundamentación de lo que está sucediendo. Bueno, con este breve resumen de ese primer logro, yo les propuse una actividad en práctica pedagógica.
Y esa actividad consiste en que usted clasifique esos modelos de cada grupo y los ubique en esta parte aquellos que se relacionan. ¿Listo? Esta actividad es diferente a las que hicieron sus compañeros. Aquí hay unas características, las va a leer. Dice, los modelos en los que el maestro es la máxima autoridad, monopoliza la acción y la palabra transmite conocimientos. Usted va a pensar, lo único que tiene que hacer aquí es anotar cuáles son los modelos que tienen eh, esa característica. Luego usted expresa su opinión frente a estas dos primeras propuestas y finalmente elabora una historieta en la que se miren las características de los modelos que tienen estas características. Bueno, eso es todo y si tenemos algunas dificultades en su desarrollo, por favor se comunican conmigo.